Explique la diferencia entre reluctancia y resistencia. Bueno, la diferencia clave es que la resistencia afecta a corriente eléctrica, mientras que la reluctancia afecta el flujo magnético. La diferencia clave es que la resistencia afecta a la corriente eléctrica y la reluctancia afecta al flujo magnético. La diferencia clave es que la resistencia afecta a corriente eléctrica y la reluctancia afecta al flujo magnético. Y la relación es que son conceptos equivalentes en sus respectivos sistemas, eléctrico versus magnético. ¿Qué pasa si aumenta la permeabilidad? Si aumenta la permeabilidad magnética, disminuye la reluctancia, aumenta el flujo magnético, el material conduce mejor el campo magnético. En resumen, mayor permeabilidad, mejor conducción del flujo magnético. Otra vez. ¿Qué pasa si aumenta la permeabilidad magnética, disminuye la reluctancia, aumenta el flujo magnético, el material conduce mejor el campo magnético? En resumen, lo que ocurre es que mayor permeabilidad, mejor conducción del flujo magnético. Y si nos piden dibujar un circuito magnético simple, tienes que dibujar un dibuja primero un icono más en la esquina de la parte izquierda. Luego para abajo bajas tres rayitas. Uno, dos, tres. Y después abajo pones el positivo más. Y después pones varias líneas seguidas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y luego más. Y otra vez. Uno, dos, tres para arriba. Más. Y así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar y hacer como un cuadro y tú pones núcleo. Y luego, debajo del núcleo, vas a hacer tres filas de cuatro palitos. Uno, un palito, dos palitos, tres palitos, cuatro palitos. Y así haces dos líneas más. Una, dos, un palito, dos palitos, tres palitos. O sea, una raya, básicamente. Y tú con una flecha en la derecha, vas a poner bobina y número de espiras, entre paréntesis. Y para abajo de los palitos vas a poner corriente. Por eso. Tiene que dar núcleo, bobina y corriente. Y en resumen tienes que hacer para el núcleo tres palitos de lado, de bajo y arriba tiene que hacer 8 palitos seguidos y más en las esquinas. Y para la bobina ya 4 líneas, no, 3 líneas y 4 palitos en cada una de ellas. Y corriente. Y ahí explicas que el flujo magnético circula por el núcleo forma un circuito cerrado y la bobina genera la fuerza magnetomotriz FMM, es equivalente a un circuito eléctrico pero con flujo magnético. La importancia del núcleo. El uso de un núcleo de material magnético permite que el campo en el interior de una bobina sea miles de veces mayor que el generado únicamente por la corriente eléctrica en el vacío. Núcleos de materiales ferromagnéticos. Los más comunes para construir núcleos son el hierro, el cobalto y el níquel. Y sus aleaciones. Básicamente sería hierro, el cobalto, el níquel y sus aleaciones. Origen del refuerzo. Estos materiales poseen dominios magnéticos que son pequeñas regiones donde los imanes atómicos ya están alineados. Núcleos de hierro macizo versus laminados. Los laminados se construyen a partir de una serie. De láminas de hierro delgadas. Aislamiento. Cada lámina está aislada eléctricamente de la siguiente mediante un barniz no conductor. Nombra tres tipos de núcleos magnéticos. 1. Núcleo laminado. 2. Núcleo de ferrita. 3.
núcleo toroidal. También son válidos núcleo sólido y núcleo tipo E-I. Núcleo laminado, núcleo de ferrita y núcleo toroidal son núcleos magnéticos. ¿Cuál núcleo se usaría en alta frecuencia? Se utilizaría el núcleo de ferrita. El núcleo de ferrita. Y su justificación es que tiene alta resistividad, reduce pérdidas por corrientes de Foucault y funciona eficientemente en altas frecuencias. ¿Cuál núcleo usaría en alta frecuencia? Yo voy a usar el núcleo de ferrita porque tiene alta resistividad, reduce pérdidas por corrientes de Foucault, funciona eficientemente a altas frecuencias. ¿Por qué se usan láminas en los núcleos? Se usan láminas para reducir las corrientes parásitas. Se usan láminas para reducir las corrientes parásitas. ¿Por qué se usan las láminas en los núcleos? Se usan láminas para reducir las corrientes parásitas, disminuir pérdidas de energía, mejorar la eficiencia del sistema, y al estar aisladas entre sí dificultan la circulación eléctrica de corrientes inducidas dificultan la circulación de corrientes inducidas. Bueno, la inductancia mutua, su definición es el fenómeno donde una bobina induce un voltaje en otras, gracias a un campo magnético variable. La inductancia mutua es el fenómeno donde una bobina induce un voltaje en otra, gracias a un campo magnético variable. Es el fenómeno donde una bobina induce un voltaje en otra gracias a un campo magnético variable. También debes recordar que el principio de funcionamiento del transformador. ¿Qué es el principio del funcionamiento del transformador? No es necesario que las bobinas estén conectadas eléctricamente. Se unen mediante un flujo magnético común. La idea clave es que las corrientes variables en la bobina 1 sigan al campo magnético variable y induje voltaje en bobina 2. El flujo mutuo es la parte del flujo magnético que atraviesa ambas bobinas. Y depende de número de espiras, distancia entre bobinas, material del núcleo, geometría del núcleo. Y la ley de Faraday dice que un magnético que cambia en el tiempo induce un voltaje. La ley de Faraday dice que un flujo magnético que cambia en el tiempo induce un voltaje. Importante, si aumenta el cambio del flujo, también aumenta el voltaje inducido. Si aumenta el cambio del flujo, también aumenta un voltaje inducido. Es la base de transformadores y generadores. Las corrientes parásitas son corrientes que aparecen dentro del núcleo metálico cuando existe un campo magnético. Las corrientes parásitas son corrientes que aparecen dentro del núcleo metálico cuando existe un campo magnético variable. ¿Dónde aparecen las corrientes parásitas? En transformadores, motores eléctricos y generadores. ¿Dónde aparecen las corrientes parásitas? En transformadores, motores eléctricos y generadores. Los problemas que producen son calor, pérdida de energías, menor eficiencia, sobrecalentamiento. ¿Cómo reducir las corrientes parásitas? Para esto se necesitan 4 cosas: núcleos laminados, materiales con alta resistividad, disminuir el espesor del núcleo, usar ferritas en altas frecuencias. La ley de Lenz, muy importante. La corriente inducida siempre se opone a la causa que la produce. La ley de Lenz, la corriente inducida siempre se opone a la causa que lo produce.
Debes entender que si el flujo aumenta, la corriente intensa va a disminuir. Y si el flujo disminuye, la corriente intentará mantenerlo. La ley de Lenz: si el flujo aumenta, la corriente intenta disminuirlo. Y si el flujo disminuye, la corriente intenta mantenerlo. Transformador. La bobina primaria recibe corriente. 2. Produce un campo magnético variable. 3. Es un ejemplo. Ese campo llega a la bobina secundaria, se aumenta la distancia entre las bobinas, ocurre que disminuye el flujo magnético, disminuye la inductancia mutua, disminuye el voltaje inducido, se transfiere menos energía. Más distancia, peor acoplamiento magnético. O sea, más distancia, peor acoplamiento magnético en las bobinas, entre las bobinas. Ley de Lenz: un motor eléctrico. Se induce un voltaje interno. ¿De qué depende la inductancia mutua? La inductancia mutua depende del número de espiras, distancia entre bobinas, material del núcleo y geometría. Más cambio de corriente, mayor voltaje inducido. Más distancia entre bobinas, menor inductancia mutua. Corrientes parásitas perdidas por calor. Núcleos laminados, menos corrientes parásitas.